Muy buenas tardes, soy Sebastián Patiño y en el día de hoy estaremos respondiendo a diferentes interrogantes en este video relacionados a la vida de Jesús y a su entorno. ¿Cómo era la situación económica, política y religiosa que vivió Jesús? Bueno, la economía en esta época estaba basada en la agricultura y la pesca. Sin embargo, la realidad para los campesinos era muy dura. Los impuestos eran muy elevados y muchos de estos pues terminaban vendiendo sus tierras y al fin y al cabo perdiéndolas, obligados a trabajar como jornaleros para los grandes terratenientes. Roma, Herodes y los sacerdotes del templo exigían tributos, lo que empobrecía más a la población. La miseria creaba resentimiento, desesperanza, pero también el deseo de un cambio. La miseria en las aldeas era muy común en estas épocas, pero también era muy común que mientras ellos vivían en esas condiciones, las élites urbanas pues vivían con lujo y con muchos privilegios. En la situación política tenemos que el territorio, la mayoría del territorio estaba bajo dominación del Imperio Romano, así como lo era Galilea y Judea. Mientras que Poncio Pilato era gobernante de Judea con una mano dura. En Galilea, Herodes marginaba con el apoyo de Roma, beneficiando así a las élites y también pues reprimiendo cualquier oposición. En este clima de opresión surgieron varios movimientos de resistencia como los celotes, quienes creían que la independencia de Israel solo podía lograrse a través de la violencia, lo cual pues estaba en lo incorrecto. Y según esto, Jesús tenía un mensaje diferente. Él no proponía la guerra contra Roma, sino la instauración del reino de Dios, basado en la justicia, la compasión y el amor al prójimo, los cuales eran bases muy fundamentales para esto. Situación religiosa. Bueno, en esa situación religiosa, la religión y la vida cotidiana estaban entrelazadas, es decir, no tenían separación entre lo político y lo religioso. La élite del templo y los fariseos controlaban la vida espiritual, imponiendo así estrictas normas de pureza y exclusión. Los pobres, los enfermos y los pecadores eran considerados dignos de Dios, ya que pues gracias a esto la religión dejó de ser una fuente de esperanza, como lo es hoy en día, para así convertirse en un sistema de exclusión. Jesús, al ver esto, desafió estas normas. Predicó un Dios de compasión y perdón, dando como resultado así que a las personas les volvió la esperanza gracias a esto. Su mensaje era revolucionario, lo que lo llevó a enfrentarse con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Y bueno, como conclusión a este interrogante, tenemos que en este mundo había injusticia económica, había un dominio absurdo político y había una exclusión religiosa. Jesús, al ver todo eso, proclamó una alternativa radical, lo cual era el reino basado en el amor, la justicia y la dignidad de todos los seres humanos, sin excepción alguna. Bueno, vamos con el siguiente interrogante. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y cuáles son las 4 alternativas que propone? Bueno, el reino de Dios, para iniciar, no es ni una religión, ni una estructura política o ninguna estructura económica, sino es una nueva manera de vivir en el mundo, desde la compasión, la justicia y la inclusión. Entonces, el reino de Dios es algo que debe hacer presencia en los humanos, en los seres humanos, de lo primero o lo más importante no debe ser ni el poder ni la riqueza, sino que tiene que sobresalir el amor, la compasión y la dignidad, que esto sí es lo más importante dentro del ser humano. Tenemos también las 4 alternativas.
lo cual la primera es la compasión como principio de actuación. En este, Jesús no presenta a Dios como un juez implacable, sino que lo presenta como un padre compasivo frente a la religión que imponía normas de pureza y exclusión dentro de esta época. Jesús en este entonces propone que lo esencial es la compasión. A través de diferentes parábolas, enseña que la verdadera religión no es cumplir normas, sino ayudar a los que más sufren. Como segunda alternativa, tenemos la dignidad de los últimos como meta. En este, Jesús proclama que el reino de Dios es para los pobres, los marginados y los que sufren injusticias. Este mensaje desafía las estructuras sociales y religiosas que discriminaban a los más débiles en esta época, en una sociedad donde los ricos y poderosos dominaban sobre todos. En esto Jesús propone un cambio radical, que los últimos serán los primeros, así nos dice. Como tercera alternativa tenemos la actuación terapéutica como programa. Más que condenar en este pecadores, Jesús se enfoca en sanar heridas, tanto físicas como espirituales. Su misión no era anunciar un mensaje, sino aliviar el sufrimiento de las personas. Por esto mismo, él curaba a los enfermos, expulsaba a los demonios y acogía a los más rechazados, así ayudándolos. Desde un principio, lo más importante para él era restaurar la vida y la dignidad de las personas. Como cuarta y última alternativa, tenemos el perdón como horizonte. En esta alternativa, Jesús rompe con la idea de un Dios vengador o cruel y propone un Dios que perdona sin condiciones. ¿Y cómo demuestra esto? Esto lo demuestra a través de diversos gestos. Un ejemplo era que Jesús comía con personas que cometían diferentes pecados, lo que escandalizaba mucho a las autoridades religiosas de esa época. Él decía que en su mesa eran todos bienvenidos, porque el reino de Dios no excluye a nadie. Y bueno, gracias a estas alternativas, y ahora que sabemos qué era el reino de Dios, podemos sacar como conclusión que el reino de Dios es la transformación del mundo desde la compasión, la justicia y el amor, los cuales sirven para construir una sociedad basada en la dignidad humana y el amor incondicional. ¿Cómo nosotros vivimos la experiencia del reino de Dios a nivel personal, familiar y profesional? Bueno, a nivel personal, debemos actuar con compasión, perdonar y vivir con esperanza. Debemos tratar a los demás sin juzgar y ayudar a quien más lo necesite. A nivel familiar, debemos fomentar el amor, el respeto y la unidad. Nosotros a nivel familiar sabemos tener diferentes problemas, los cuales los debemos resolver con el diálogo y apoyar a quien más lo necesite. También tenemos el nivel profesional, lo cual se debe realizar un trabajo con honestidad, justicia, un servicio presto a cualquier persona que lo necesite. Tenemos que evitar la corrupción y tratar a los demás con dignidad. Esto se vive cada día y por eso es necesario aplicarlo cada día. Recordemos que la base es el amor, la justicia y el servicio a los demás. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Y para terminar, vivir el reino de Dios no solo es una creencia, sino que es una forma de vida. Tenemos que hacer presente esto en nuestra vida cotidiana con el amor de Dios de la mano, contribuyendo a transformar el mundo en un lugar más humano y más fraterno. Muchas gracias.